poco os voy a comentar la logística y el calendario de la sesión. Posiblemente el curso pues, tendrá una duración total pues, sobre las 4 horas, no creo que prolonguemos más allá de la 1 y algo, más o menos. A mitad de lo que es la sesión, pues haremos una parada para desayunar, que tenemos aquí todo el desayuno ya servido fuera y desayunaremos. Esto, como veis, pues se trata de daros una formación básica en lo que es el tema de derivados financieros, pero enfocado sobre todo a lo que son los derivados financieros en los planes y fondos de pensiones, que es lo que gestionamos habitualmente. Básicamente se trata de que como vosotros, como miembros de comisiones de control, sepáis interpretar pues, toda la información que os llega en cuanto a los futuros, a las opciones y otro tipo de operatoria que se hace en vuestras carteras de vuestros fondos de pensiones. Bueno, la charla la desarrollaremos José Manuel Silvo y yo desarrollaré la primera parte, más introductoria, más genérica, y José Manuel desarrollará la segunda parte, que es una parte más técnica y más del detalle de los futuros, de básicamente opciones y futuros, que es lo que vamos a realizar. Entonces, bueno, esto es un curso de formación, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, pues estamos para aclararlas. O sea, pues os invitamos a interrumpirnos y a que preguntéis. Entonces, eso sí, el único requisito que hay es que cuando preguntéis tenéis que usar este cacharro para que se oiga. Y os lo pasáis y el que quiera pues pregunta y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco lo que os quería comentar y a partir de aquí, pues bueno, empezamos ya, si os parece, con la sesión de formación. Y repito, muchas gracias a todos por la asistencia, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece, empezamos. Aquí veis un poco el índice que vamos a tratar, hablaremos un poco de derivados financieros en general y hablaremos luego de futuros, de opciones y de estrategias. Cuando hablamos de derivados financieros, sabemos que es un tema que siempre tiene bastante interés porque hay muchas noticias en los medios sobre derivados financieros y muchas veces cuando hay noticias nunca son buenas, ¿no? Entonces hay bastantes personas que este tema de los derivados financieros pues lo ven como algo, digamos, ¿cómo lo diremos? Algo que suele salir en las titulares de los periódicos y no como algo bueno, ¿no? Entonces eso nada más lejos de la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo de los conductores suicidas en las autopistas. Es decir, el hecho de que haya conductores que se pongan a 200 por hora por el carril contrario no quiere decir que los que llevan un coche sean los conductores suicidas. Quiere decir que siempre hay un reducido número de personas que hacen cosas que no deberían y se comportan de manera totalmente incívica, incorrecta e incluso criminal a veces, y que eso no quiere decir que el conducir un automóvil sea una actitud delictiva. Bueno, con los futuros pasa exactamente lo mismo. Es decir, es un instrumento financiero muy útil, muy provechoso, que da mucho juego en las inversiones, es algo perfectamente legal, es algo perfectamente correcto en todos los sentidos. Lo que ocurre es que siempre habrá una persona que lo use mal, y ese es el que sale en los medios, no el que cuando se usa día a día de una manera correcta. Entonces, un poco lo que vamos a ver aquí, como os he dicho antes, es qué hacemos, por qué se usan y cómo utilizamos los derivados financieros en los fondos de pensiones, en vuestras carteras, en vuestros fondos, que vosotros los tenéis en vuestras carteras, ¿no? Hay unas preguntas que no están aquí para ser contestadas, pero sí preguntas que sí que os ruego que veáis y que os planteéis, y que la idea es precisamente que al final de la formación pues ver si las podéis contestar y si la contestación que tenéis es la misma que a lo mejor habéis pensado en este primer momento. Por ejemplo, una primera pregunta que podríamos haceros es: ¿los derivados financieros son activos de elevado riesgo? 3 respuestas posibles: sí, siempre, no lo son, o no más que el activo que tienen como referencia. Pensároslo y ver de alguna manera cuál puede ser la respuesta, y luego lo veréis también al final, ¿de acuerdo? Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿los derivados financieros son activos útiles para la gestión de los planes de pensiones? Si siempre, no, nunca, o son fondos con políticas de inversión agresivas. Esas serían un poco las 3 alternativas que os proponemos. Aquí se trata de ver un poco, que valoréis cuál de estas respuestas puede ser la correcta, y al final de la formación volváis a haceros también la misma pregunta. La tercera pregunta, la última, sería: ¿derivados financieros son activos poco transparentes y difíciles de valorar? Si siempre,
B, no es cierto, todos cotizan en mercados organizados. C, no es cierto, si cotizan en mercados organizados. Se trataría de ver un poco, que reflexionéis sobre esto, escuchéis la formación y al final pues respondáis, digamos, la pregunta. ¿De acuerdo? Ya entrando directamente en materia, derivados financieros. Bueno, ¿qué es un derivado financiero? Como dice su nombre, es un instrumento financiero, es un activo que su precio deriva, viene de deriva, de ahí la palabra derivado, del precio de uno o más activos que tiene como referencia. Estos activos se les denomina activos o activos subyacentes o subyacentes a secas. Es decir, un activo cuyo precio no es el precio que tiene en sí, sino que es un precio derivado de otro activo que tiene ese activo financiero como referencia. Algo tan sencillo como esto. Aquí, en cualquier mercado de contado, en cualquier cosa o mercancía o servicio que contratemos, se pacta un precio y se intercambia el activo en el momento que llegas al acuerdo, cualquier cosa que compres. La diferencia con los derivados financieros es que el término del acuerdo se fija hoy, pero lo que es la transacción se realiza en un futuro. Por eso se les llama también en muchas ocasiones futuros. Y hay unos derivados que son futuros. Es decir, el acuerdo lo fijas hoy, pero la transacción efectiva la haces a futuro. Cuando compras un futuro del IBEX, que vence dentro de 3 meses, pues la transacción realmente se va a hacer en ese futuro, cuando venza ese futuro. Si lo veis en los medios, muchas veces se dice, normalmente es el tercer viernes de cada mes, vencen los futuros sobre el IBEX. Bueno, pues es cuando se producen los vencimientos y es cuando se produce, digamos, lo que es la transacción, propiamente dicha, de operaciones que se han contratado con antelación. Entonces, esto lo veremos con más detenimiento. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que decir, bueno, es sin palabras, pero es un granjero, que se ve claramente que lo es, que vende cosas a una fábrica, que sé, de harina o de lo que sea, ¿no? Y los precios de ese producto fluctúan. ¿Qué puede hacer esta persona para vender sus productos? Si no tiene claro cuáles son los precios, porque los precios fluctúan tradicionalmente y quiere asegurarse un precio determinado, puede negociar con su cliente, con la fábrica, vender su producción en un momento dado a un precio determinado. Se está asegurando un precio, luego veremos si acierta con el precio o no acierta, pero en todo caso se está asegurando un precio concreto, fijo, determinado, para cerrar una operación en un momento concreto. De alguna manera, y aquí ya os anticipo algo que pues, saldrá en largo de todo el curso, de toda la charla, es que en general una de las cosas para lo que más se utilizan los derivados precisamente es para cubrirnos, para garantizarnos o para asegurarnos un precio determinado en un momento dado. Es una operación de cobertura o de garantía que se usa siempre o se usa con una intención de prudencia, por decirlo así, no especulativa, aunque también se pueden utilizar y también lo veremos. Creo que eso también lo tengáis claro. Os he dicho que el precio deriva de un activo que se llama subyacente. Bueno, ¿qué es un subyacente? Pues cualquier cosa, todo puede ser un subyacente. Puede ser un subyacente acciones de empresas, pueden ser un subyacente bonos del Estado, bonos de empresas privadas, materias primas, esto se tiene bastante conocido, ¿no? Cualquier materia prima, desde el oro, el petróleo, incluso alimentos, el trigo, la cebada, esas cosas. Divisas, ¿por qué no? Divisas, tipos de interés o índices bursátiles, el IBEX, el Eurostoxx, cualquier cosa puedes utilizar como subyacente, ¿de acuerdo? Y tipos de derivados, ahí los vamos a ver con más detenimiento, siempre que veáis el tema de forwards, de futuros, de opciones, de warrants, de swaps, todo ese tipo de productos financieros, siempre estamos hablando de productos derivados. Ya os concreto que nos vamos a centrar básicamente en lo que usamos aquí en fondos de pensiones, que son futuros y opciones. Otros temas quizá puedan quedar para un curso quizá más posterior o en otra ocasión, ¿no? Hoy nos centraremos en esto precisamente porque es lo que usamos en nuestras carteras, ¿de acuerdo? Bueno, este tema de futuros, ¿para qué sirven? Bueno, quizá para qué sirven hay que hacer un poco de una pequeña pausa y pensar, bueno, ¿esto de dónde viene este tema del futuro? Porque esto, bueno, el tema de los futuros es un tema, no se inventó ayer, ya tiene su historia. Al parecer, en el siglo XVII
ya se utilizaban en Holanda, en el mercado de flores, de tulipanes, y parece ser que en Japón, también en esa misma época, el tema del arroz, mercado del arroz, también cotizaban con operaciones de futuros, ¿no? Esto es quizás sean los antecedentes históricos mayores, más antiguos, por decirlo así. Desde luego, sí es cierto que el mercado de futuros más, digamos, organizado, el primero de la época moderna, por decirlo así, es el de Chicago, que empezó a funcionar en el siglo XIX, y sigue siendo Chicago la ciudad que tiene los mercados de futuros más importantes del mundo. No está en Nueva York como la bolsa normal, sino que está en Chicago. Chicago es la sede de lo que son los mercados de futuros. Entonces, ¿para qué sirve un futuro? Básicamente podemos decir que hay tres utilidades básicas. Las dos más importantes son las que veis aquí, lo que es la cobertura, reducir o eliminar riesgos de movimientos de precios que sean adversos a una posición que podamos tener nosotros, es lo que más usamos nosotros también en los fondos de pensiones. Y inversión, como cualquier otro activo, en vez de invertir en acciones de, me lo invento, Telefónica, pues puedes invertir en un futuro de Telefónica. En vez de invertir en acciones, inviertes en un futuro. Es una operación que apuestas igual por un activo que va a subir o bajar y que estás asumiendo un riesgo. De ser el activo, puede ser el futuro de ese activo. Se puede utilizar también de esta manera. Hay una tercera utilidad que se usa menos, creo que la comentaremos después, ¿no? Que es la de arbitraje. Entonces eso ya lo veremos más adelante, que de alguna manera es la manera que tienen los inversores o los gestores de usar las diferencias de precio que pueda haber entre los diferentes mercados para, comprando y vendiendo, pues tener una ganancia y a la vez equilibrar esos precios. Es difícil que una acción cotice diferente de una misma empresa en dos mercados, porque los arbitrajistas rápidamente operarán sobre esa diferencia para reducirla y ganar o perder y ganar dinero con esa operación de arbitraje. Eso también lo veremos más adelante. Arbitraje no usamos en fondos de pensiones. En fondos de pensiones usamos cobertura y usamos el instrumento de la utilidad como cobertura y la utilidad como inversión, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos como cobertura, un ejemplo de lo que sería una operación de cobertura, la más habitual es básicamente trata de proteger la cartera de posibles pérdidas que se pueden producir. Esto os lo hemos explicado en muchas ocasiones. En vuestras carteras, por ejemplo, en estos momentos, en muchas de ellas, o creo que en todas, hay futuros alemanes vendidos. Es una operación de cobertura clara, la tenéis en estos momentos en vuestras carteras. Es un futuro sobre deuda fija soberana alemana, por decirlo así. Aquí el ejemplo que os hemos propuesto es muy sencillo. Es el ejemplo de, imaginemos que tenemos una cartera de acciones de la empresa X y Z, para no decir ninguna. Pensamos que los próximos meses, pensamos que pueden ser meses bajistas, o sea, meses que el valor de los títulos es más probable que baje que no que suba, y queremos cubrirnos, ¿no? Pero también es cierto que es posible que necesitemos liquidez dentro de 3 meses, no ahora. No nos interesa vender las acciones que tenemos de esta empresa XZ. Es decir, tenemos las acciones, pensamos que pueden bajar en los próximos 3 meses y no queremos venderlas. ¿Qué haríamos? Pues venderíamos un futuro sobre estas acciones, ¿no? Entonces, de manera que tenéis que si el precio inicial de la acción, el precio que tenemos ahora, es de 10, el precio del futuro es el mismo, es 10, el precio final dentro de 3 meses, imaginamos que es 9 en ambos casos, las acciones nos caen 1 y perdemos 1, pero al tener un futuro vendido lo que hacemos es ganar 1 por esta operación, con lo cual ni ganamos ni perdemos. Tenemos unas acciones con las que hemos perdido 1, pero tenemos un futuro con el que hemos ganado 1. Consecuencia del movimiento, 0, no hemos perdido, nos hemos cubierto. Hemos usado un futuro de una manera prudente, destinada a cubrirnos unas posibles pérdidas. En todo caso, luego José explicará con detalle cómo funciona el mecanismo de cobertura y la valoración de estos futuros. Pero la esencia es esta, es decir, si vendes un futuro, ganas si baja la acción, del mismo modo que si compras un futuro, ganas si sube. Si compras un futuro es como si compraras un activo normal. El hecho de que suba te hace ganar dinero, el hecho de que baje te hace perder dinero. Cuando vendes el futuro, justo es lo contrario. Es cuando baja, cuando ganas dinero. Por tanto, tienes el activo, no lo vendes, lo sigues conservando. Si ese activo repuntara, tú vas a
a tener ese repunte porque sigues teniendo tus activos en cartera, no te has cubierto con un futuro de una posible bajada. Luego es más complicado que todo esto porque estos futuros tienen un coste, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que la mecánica pues es en esencia sencilla y para eso se usa, ¿de acuerdo? La otra manera de usarse en las carteras es como inversión. Inversión es la palabra correcta, a veces usa la palabra especulación. Bueno, lo correcto es inversión, digamos. Es usar el futuro como un activo más. Es decir, crees que es un momento para comprar acciones de una empresa, pero en este momento a lo mejor no tienes dinero o tienes ese dinero invertido en un fondo garantizado, por ejemplo, que no te vence hasta dentro de 3 meses y no puedes tocar el dinero para comprar esas acciones. ¿Qué puedes hacer? Puedes comprar una opción de compra en este caso. Puedes comprar una opción de compra sobre las acciones de esa empresa. ¿Para qué? Pues para comprarlas a un precio que te puede interesar ahora, dentro de 3 meses. Esto en el fondo, sin que sea mercado organizado, es algo que muchos han hecho en las épocas pasadas del boom inmobiliario. Mucha gente compraba opciones de compra sobre casas, era una operación de futuros. Las arras, famosas arras, era esto, es decir, tú que comprabas un derecho a comprarte a un precio, al precio de hoy, y comprarte te reservabas el precio de compra para dentro de 3 meses, 5 meses, 6 meses, cuando la casa estuviera acabada. En el fondo lo que hacía la gente era, en general sin saberlo, contratar una operación con derivados, es lo que se estaba haciendo. Contratas una opción de compra y te estás garantizando comprarte una operación a un precio pues, menor o te estás garantizando un precio que te puede convenir más. Eso sería lo contrario, sería una operación puramente de inversión. Este tipo de operatoria es perfectamente lícita, legítima, no tiene la menor, ni tiene por qué ir unido a la menor idea o mensaje que puede ser una operación rara, ni muchísimo menos. Una operatoria normal que se usa de acuerdo con la legislación y se usa siempre con prudencia como cualquier otra operación financiera que se pueda hacer en nuestra entidad gestora, en cualquier entidad gestora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Adelante. No sé si se puede interrumpir. Sí. Siempre hemos hecho esto. O sea, cuando compras un futuro, ¿cuánto tienes que pagar? Bueno, lo veremos en detalles después. Esto es un poco la introducción. Es que si no veía la diferencia. Luego el detalle lo veréis en concreto para que desgranéis el asunto, pero en esencia ya te anticipo que te has de pagar normalmente bastante menos, es un 10-15% del total. Esa es la gracia. Pagas un 15% menos, que tienes que depositar en la cámara de compensación normalmente de dicho mercado, y a través de ese desembolso menor, claro, ahí viene el riesgo de los futuros, que luego veremos, es decir, desembolsas un 10%, pero has de tener muy claro que tú estás comprando el 100% de lo que estás comprando y tu riesgo es por el 100%. De alguna manera has introducido el punto clave de esta historia, es decir, el error o el gran problema que puede la operatoria de mercado de futuros es que alguien se pueda confundir y esté pensando que desembolsar el 10%, estás desembolsando un 10%, desembolsar un 10%, pero estás corriendo el riesgo por el 100%, eso hay que tenerlo muy claro. O sea, si tú tienes 100 unidades monetarias disponibles y el 100% lo desembolsas en operaciones de futuros, tú vas a comprar 1000 y vas a asumir un riesgo por 1000. O sea, probablemente no es comprable algo de las arras que has dicho antes, porque las arras se ha llevado. Es que las arras sería más bien parecido a lo que es una opción, y tú has hablado de futuro, son dos operatorias diferentes. Cuando os he comentado de las arras, no es que sea rigurosamente exacto, pero es algo parecido en el sentido de que estás contratando una opción de compra de un bien y en esencia es el fundamento de la operación es el mismo, que es otra cosa totalmente distinta. No hay un mercado organizado en unas arras, no hay cámara de compensación en unas arras, es diferente, pero tiene su relación en cuanto como fundamento, como concepto, por decirlo así. El riesgo sería con la opción, no con el futuro. Y es con la opción, sería, no con el futuro. Piensa que os lo he comentado aquí en la parte de opciones. El futuro es otra historia. Futuros y opciones, esperemos cuando acabe la formación tengáis bien claro cuál es la diferencia entre unos y otros, también es el objetivo, y por eso lo vamos a ver con más detenimiento después, ¿de acuerdo? Pero ese tema que has sacado es importante porque ese es el gran tema que hay que tener cuidado cuando se gestiona con operaciones de futuro, tener claro que estás desembolsando una cantidad menor, pero eso es un riesgo por el total. Eso es evidente, es trabajo del gestor gestionar ese riesgo con prudencia y con inteligencia, ¿de acuerdo?
Tipos de derivados financieros. Bueno, hay dos grandes tipos de derivados financieros. Lo que llamas mercado OTC, en inglés over the counter, sería en este caso mercados no regulados o no organizados. Este tipo de mercados, esto es lo que no vamos a tratar en el curso, por decirlo así, pues esto no se usa en fondos de pensiones. Os lo ponemos aquí simplemente para que tengáis conciencia de que esto existe y está ahí, ¿no? Y es lo más, sale mucho en medios este tema, ¿no? Mercados over the counter quiere decir mercados en los que no existe ninguna cámara de compensación, son mercados no organizados, ¿de acuerdo? Es un mercado privado entre dos partes, hay un comprador y un vendedor, no hay nadie en medio, ¿de acuerdo? Son tipos de mercado que normalmente los operadores de este tipo de mercados suelen ser entidades financieras o parecidas o equivalentes. Son mercados que lo que más se negocia en este tipo de mercados suelen ser, la mesa de un 60-60% son tipos de interés, interest rates. Mira, aquí lo veis en el cuadrito, veis que es el volumen en dólares en Estados Unidos de esta cotización, veis que la mayoría pues son tipos de interés. Eso es lo que más se usa, y digamos, este tipo de contratos son contratos a medida, no son contratos estandarizados. O sea, cada uno, cuando se contrata entre operadores, entre especialistas, y se pactan condiciones muy específicas de cada contrato de compra y de venta, ¿de acuerdo? Estos contratos, si hay un depósito, es por acuerdo mutuo, no es que tengas que dejar un depósito establecido entre una cámara de compensación, sino que es un depósito que tú, por acuerdo mutuo, se fija cuál es ese depósito. Insisto, son operaciones a medida, se liquidan a vencimiento y hay una negociación directa y, evidentemente, que es lo más importante, hay un riesgo de contrapartida. Es decir, ¿qué quiere decir riesgo de contrapartida? Quiere decir que hay un riesgo que el otro no pague y te quedes pillado, literalmente. Eso existe, claro. Con lo cual es importante, cuando haces este tipo de operaciones, saber con quién las haces y con quién te juegas las judías, porque es una operación, digamos, que tiene un riesgo, que no tienes una cámara de compensación que te garantice, que te haga de contraparte, te garantice la solvencia o el buen fin de la operación, como si pasa en el otro tipo de operaciones que veremos después, ¿vale? ¿Sí? ¿Y de operaciones? ¿Este tipo de operaciones son las que hacéis los bancos con algunas empresas ya de tipo alto? Sí, de operaciones. ¿Es lo que estaría dentro de lo que llamáis en vuestro argot tesorería? Sí, la tesorería, tipo de forward, swaps, este tipo de operaciones son las que se hacen a nivel bancario y son las que, digamos, sí, este tipo de operación es la que suele hacer normalmente a nivel bancario, y es la que, además, este tipo de operación es la que está asociada. Insisto, la gran mayoría son perfectamente válidas y no hay ningún problema, pero si ha habido algún mala fama, entre comillas, o noticias en los medios, en los derivados, siempre viene por este tipo de operaciones que están fuera de mercados organizados, hechas por personas pues poco escrupulosas y desaprensivas, que existen siempre, pero que evidentemente no son ni muchísimo menos la mayoría. De hecho, si no, cada día se cotizan millones de operaciones de ese tipo y nunca salen en los medios. ¿Por qué? Porque no pasa nada, absolutamente nada. Siempre cuando sale una, insisto, vuelvo al símil del conductor suicida en la autopista. De hecho, que haya un conductor suicida en la autopista sale en los medios porque es lo raro, no porque sea lo habitual, digamos, ¿no? Pero este tipo de operatoria, que es lo que de alguna manera hace cuando la gente, cuando comentas en una comisión de control, bueno, tenemos una parte de la cartera invertida en futuros, en productos, en derivados, pues siempre hay personas que dicen, uy, esto, ¿cómo que derivados? Esto, ¿qué peligro? No peligro ninguno, porque como no tiene peligro ninguno, subirse a un coche por la autopista. Si no tienes intención de ponerte por otro carril, no tiene ningún peligro, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese tipo de mala fama viene por ese tipo de operaciones que es operada pues por entidades financieras, por especialistas, entre especialistas, y es un tipo de operatoria que el público no entra o no debería entrar, porque es un tipo de operatoria pues eso, para entidades, para personas que saben muy bien lo que están haciendo, qué riesgos están asumiendo y con quién estás haciendo el negocio, ¿de acuerdo? Bien, lo que hacemos en fondos de pensiones es la otra gran parte de los mercados financieros, que es operamos en mercados organizados, organizados oficialmente, es decir, son mercados que se opera a través de un organismo intermediario que es la Cámara de Compensación. Hay una Cámara de Compensación que nos garantiza lo que es el buen fin de la operación. Es decir, aquí al revés que en los otros mercados OTC, son contratos que son estandarizados, son contratos estándar, futuros y de opciones básicamente, son estandarizados, regulados,
Hay un gran mercado secundario, es decir, siempre puedes, esta operación, al ver una cámara de compensación como la hay en la bolsa, pues puedes comprar y vender los títulos permanentemente, las opciones se compran y se venden, los futuros se compran y se venden. Hay una exigencia de un depósito que en torno a un 10-15%, que es un depósito normalmente está estandarizado, la cantidad que tienes que depositar en esa cámara de compensación. Os recuerdo que cuando vemos las cuentas de vuestros fondos de pensiones y hablamos de la auditoría de las cuentas y hablamos del activo, siempre os citamos que hay una cuenta que está en el activo siempre, que son los depósitos efectuados por la cámara de compensación para operar en derivados. Es una cuenta contable que siempre está explicada, está así en el activo, es la cuenta que está en la mitad de la tabla más o menos, y explicamos lo que son los depósitos de garantías para operar en mercados de derivados. En esta operatoria de derivados se nos obliga a tener esas cantidades depositadas y es una cuenta contable normal y corriente y perfectamente válida y correcta. ¿De acuerdo? En lo que son futuros hay lo que se llama liquidación diaria de pérdidas y ganancias, es decir, la operación que tienes contratada cada día pues te gana o te pierde, ganas o pierdes, no tienes que esperar al vencimiento para recibir toda la ganancia o toda la pérdida, sino que vas a ir recibiendo la pérdida día a día. Esto lo vamos a ver luego con más detenimiento, la operatoria, cómo funciona. Y la negociación, pues como todo en este mundo, es electrónica, es decir, no es como la operatoria en bolsa, pues se hace operadores que hay en todo el mundo que se conectan por terminales y cierran las operaciones. Sin embargo, aún existen corros, como en la bolsa. Es decir, el 99% de la operatoria en bolsa ya no se hace en los corros, se hace a través de terminales electrónicos. Aún existe la operatoria en corros, si vais un día a la bolsa aquí al lado, en Barcelona, pues aún los podéis ver. Y en derivados, en mercados futuros y en opciones, también existen corros, un volumen pequeño, pero no existe un mercado, digamos, directo de personas que están allí negociando ese tipo de contratos. Esto existe, ¿no? ¿Qué entidades o a través de qué operadores, de cámaras de compensación se operan normalmente? Bueno, pues las principales cámaras de compensación pues las tenéis ahí, las más conocidas, ¿no? El Chicago Board of Trade es la cámara de compensación más famosa del mundo, es la más importante, la de Chicago. Os he dicho, es el mercado más grande, pero existen otros, ¿no? Por ejemplo, el MEF, que es el español, el mercado español de futuros financieros, que es el que personalmente nosotros operamos a través de este mercado cuando queremos contratar operaciones de derivados del IBEX 35, por ejemplo, ¿no? O está también el Eurex. Eurex es el mercado de alemán y austriaco y holandés, creo que es, ¿no? de derivados. En este mercado operamos solamente nosotros también cuando estamos operando, por ejemplo, o queremos operar a través de o usar derivados financieros del Eurostoxx, por ejemplo, que sabéis que es los índices de renta variable que más estamos utilizando. Hay otros, como puede ser el de Nueva York, el New York Euronext. Bueno, hay una serie de mercados que se utilizan, son cámaras de conversión oficiales y son cámaras que a través de las cuales operamos y que nos garantizan la contrapartida en la operación. Lo he citado varias veces, lo que es la cámara de compensación, una pincelada de cómo funciona la cámara de compensación, ¿no? Os he dicho, en los mercados organizados funciona a través de una cámara de compensación. El fin o el objetivo de este organismo es garantizar que compradores y vendedores, ambos, que las operaciones que han contratado llegan a un buen fin. Es decir, de alguna manera opera como comprador del vendedor y vendedor del comprador. O sea, tú cuando estás operando en futuros no es que le estés vendiendo o comprando a nadie en concreto, le estás vendiendo o comprando a la propia cámara de compensación. La propia cámara de compensación es la que le va, lo que tú le vendas se lo comprará a otro, tú que lo compres se lo venderá a otro. ¿A quién? No lo sabes, tú tratas con la cámara directamente. Esa es la gracia, entre comillas, del invento, es decir, a través de esta cámara de compensación tienes un mercado líquido, operativo, que siempre hay una contrapartida y alguien pues te va a buscar la contrapartida y sabes que esa contrapartida va a llegar siempre a buen fin. Alguien te va a comprar, alguien te va a vender. ¿Y quién te garantiza que alguien te compre o te venda? Al precio que sea. O sea, se verá el propio mercado organizado, que es la propia cámara de compensación. Es la mejor garantía del buen fin de este tipo de operatoria. Y es lo que nos tendría que tranquilizar en cuanto a la inexistencia del riesgo de contrapartida, que no existe precisamente porque la cámara de compensación lo elimina. Para eso está, esta es su misión, eliminar el riesgo de contrapartida, es decir, eliminar el riesgo que vendas algo y no haya nadie de otro lado que te lo compre. La cámara te lo comprará y ella ya lo venderá a alguien, por ejemplo, si fuera el caso de una opción de compra, una compra o parte tuya. ¿De acuerdo? Para garantizar esto,
hay dos herramientas. ¿Qué hace la cámara de compensación básicamente? Bueno, pues primero lo que hace es liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias. O sea, tu operación de derivados puede estar cada día ganando o perdiendo. Entonces esa ganancia, esa pérdida se liquida diariamente. No te esperas al final a liquidarla, sino que la vas liquidando en positivo o en negativo día a día, ¿de acuerdo? Y luego el propio depósito de garantía, el depósito de garantía que te hacen poner para garantizar ese buen fin de la operación, y que si las liquidaciones sucesivas, por ejemplo, te poseen una situación de pérdida que considerara la propia cámara de compensación que no garantizas el buen fin de la operación, te puede decir, te puede exigir que hagas un depósito complementario de garantía. Sería, usted me ha puesto tanto, pero ahora me tiene que poner más, porque lo que me ha puesto no es suficiente. Tiene que poner más para garantizar la finalidad de la operación. E incluso si no realizas ese depósito que te es exigido en ese momento, la propia cámara te puede cerrar la posición. Y puedes, digamos, quedarte sin operación, porque no has respondido a esta exigencia de un depósito de garantía complementario en el caso que la propia cámara te lo pidiera. O sea, la cámara es la autoridad que dirige este tema. Eso garantiza que siempre hay contrapartida por otro lado, siempre hay alguien que va a comprar o a vender, si tú quieres hacer vender o comprar, y te garantiza también la seriedad y el que estás funcionando en un mercado organizado, y que de alguna manera no vas a tener los riesgos que pudieras tener si operaras fuera de mercado organizado, over the counter. Esos riesgos que se dan, que aquí no se dan porque la propia cámara te garantiza el funcionamiento, ¿de acuerdo? Y para acabar esta parte introductoria, otro concepto que es importante, creo, comentar y explicar es el concepto de apalancamiento. Se habla mucho del tema de apalancamiento, se habla mucho, pero a veces se habla sin saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, el apalancamiento simplemente es la relación que hay entre lo que te rinde una inversión y el capital que has invertido. Esto que queda así. Vamos a un ejemplo de una operatoria que seguro que nadie ha hecho jamás y que nadie conoce a nadie que la haya podido hacer, que es, pues, comprar una casa. Imaginemos que alguien, no quizá este año, pero esto en años pasados, decidió comprarse, pues, una casa por 200.000 euros. No sé si alguien lo ha hecho aún, esto quizás, a lo mejor no lo ha hecho nadie esto, ¿no? Y decidió comprarla, pues, con 50.000 euros al contado y una hipoteca de 150.000 euros al 4%. Entonces es una operatoria que, en fin, insisto, creo que nadie ha hecho jamás. Y esta persona, al cabo de un año, a lo mejor, y creo que tampoco esto se hacía a menudo, decidía vender la casa que había comprado, y la decidía vender a alguien, pues imaginemos en este caso el ejemplo, a 74.000 euros de contado y a 156.000 euros, que sería la hipoteca más el interés del 4%, la vende a 230.000 euros. Es decir, la casa la compra a 200 y la vende a 230. Pero esta persona se había gastado 50.000 comprándola al contado, y cuando la vendió al contado cobró 74.000 de contado. Bueno, esto es una operación apalancada. Esto es apalancarse. Esto lo ha hecho así mucha gente. O sea, por eso digo que el mercado de este tipo de operaciones, supongo que no eran conscientes que lo estaban haciendo, o si eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero eran conscientes que eso fuera una operación apalancada, pero es una operación apalancada. ¿Por qué es una operación apalancada? Pues muy sencillo. El precio de compra son 200.000, el precio de venta son 230.000. El beneficio de esta operación, 200 sobre 230 sobre 200, es un 15% de beneficio. No es así. Esta persona realmente se gastó 50.000 al contado y cobró, cuando la vendió, 74.000 al contado. 74 sobre 50 es un 48%. Esta persona se ha apalancado un ratio de 3 veces, porque, digamos, 48 es más de 3 veces 15, un 48%. Esta persona ha operado de una manera apalancada, y esto, insisto, se ha hecho así, ¿sí? No pasa nada, es perfectamente legal, pero se ha hecho. Pero en el ejemplo este de la casa, si yo compro una casa por 200.000 euros, tengo que pagar escrituras y demás, que son un 10% aproximadamente. Si lo vendo, tengo que pagar lo mismo, que es otro 10%, de 230.000. Luego, en realidad,
yo tampoco le veo mucho negocio si realmente todo se ha hecho con escrituras y demás. El ejemplo simplemente No, como ejemplo sí, pero que por eso digo que a lo mejor este ejemplo no es el más adecuado. Es para que se vea. Sí, lo digo dado la gran fuerza o gran peso que tiene el tema impositivo. Bueno, si es un 10%, de precio de compra 200, 210, y el precio de venta 220, y el precio de venta 240. Y ahí estás incluyendo los costes de transacción legales, de escritura y tal. En esencia es lo mismo, es decir, hay una persona que ha comprado fuera de gastos de puesta en marcha de escritura una casa, la ha comprado gastándose 50.000 euros de su bolsillo y la ha vendido cobrando al contado 74.000 euros. Esta persona ha ganado un 48%, pero la operación en sí, el precio de venta es otro. ¿Por qué? Porque está la parte de hipoteca. Bueno, si esto es algo normal, esto es una operación apalancada. Esta persona ha sido muy hábil y se ha ganado pues un 48% sobre lo que ganó, cuando el rendimiento de la operación de lo que es el subyacente es un 15%. Es una operación apalancada. Claro que sí, no pasa nada y se ha hecho mucho. Bueno, pues, lo digo porque cuando hablamos de apalancamiento, todo el mundo piensa en cosas en raras, y es algo tan sencillo como esto. Creo que es el ejemplo más clarito de lo que es un apalancamiento. Insisto, muchos de nosotros posiblemente lo hemos hecho, o conocemos a muchas personas que lo han hecho. Insisto, evidentemente ese tema que tú dices es cierto, es así, pero bueno, que no, esto es un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo que podríamos poner para acabar con el tema de apalancamiento y acabar con esta parte de introducción general, antes de pasar a la parte ya más concreta y más de detalle, sería pues un ejemplo que podemos ver en la parte de abajo de esta transparencia, ¿no? Para que veamos lo que es el efecto del multiplicador, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos, como dice la mitad de abajo de la transparencia, que tenemos 1.000 euros y pensamos que los mercados van a ir muy bien a futuro y pensamos invertir en acciones de la empresa ABC, por decirlo así, no el diario, sino la empresa ABC, es por decir un nombre. Las 3 primeras letras del abecedario, nada más. Que actúan, que cotizan en estos momentos, que puede tener una cotización de 10 euros. Hay dos opciones podemos hacerlo por vía de acciones o por vía de futuros. ¿Cómo lo haríamos por vía de acciones? Pues iríamos al mercado, iríamos a nuestro corredor de bolsa con la entidad financiera y diríamos, oiga, quiero comprar 1.000 euros de esta empresa. Como valen 10, vas a comprar 100 acciones. 100 acciones a 10 euros, 1.000 euros que me estoy gastando. Esto se hace cada día y no hay ningún problema, es algo bien sencillo. ¿Qué pasa si la acción sube, pues en vez de 10 euros sube a 11? Pues vamos a ganar un 10%, ¿no? En vez de 11, tenéis esta parte de aquí, es muy sencillo, 11 menos 10 entre 10, estamos ganando un 10% por la operación. ¿Qué pasa si la acción baja a 9? Pues vamos a perder un 10%. Bueno, esto es la práctica normal de bolsa, ¿vale? Pero vamos a complicar un poquito más, vamos a operar a través de futuros, por decirlo así. ¿Cómo lo haríamos esto? Operando a través del mercado de futuros. Imaginemos que el futuro cotiza a 10, igual que la acción. Los futuros tienen, cuando compras un contrato de futuros, tú estás comprando un nominal de acciones mínimo determinado, ¿no? En este caso, el ejemplo que hemos puesto es que este futuro tú compras 100 acciones, por decir, un futuro son 100 acciones, ¿vale? Imaginemos que la Cámara de Comercio nos dice que la garantía que tenemos que desembolsar es un 15%, ¿vale? Pues entonces, en este caso, como la garantía es un 15%, el futuro en este caso sería el 15% de 100 acciones que cotizan a 10, serían 900 euros. 900 euros serían 6 contratos. ¿Sí? 6 contratos. Compraríamos 6 contratos de futuros, desembolsando el 15% de garantía y desembolsando 100 euros para poner en marcha la operación. Con 6 contratos y 900 euros nos sobran 100 euros a cafés, ¿vale? Pero ¿qué estamos comprando con 6 contratos? Estamos comprando 600 acciones. No estamos comprando 100 acciones, estamos comprando 600 acciones, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos, cada contrato de futuros, un contrato de futuros son 100 acciones, ¿vale? Esa es la diferencia, es decir, que estamos comprando más cantidad de acciones que lo que compraríamos. Ese es el riesgo del apalancamiento. Es decir, tenemos que tener claro que gastándonos el mismo dinero estamos comprando muchas más acciones, y además tiene otra derivada.
que es que si estas acciones suben un 10%, o sea, en vez de 10 suben a 11, 11 menos 10, pero estamos comprando 100 acciones por 6 contratos, estaríamos ganando 600 euros. 600 euros, que es un 60%, porque estamos hablando de que nosotros tenemos 1.000 euros para invertir. Estamos ganando un 60%, mientras que si cae la acción, estaríamos perdiendo 600 euros, que estaríamos perdiendo un 60%. Es decir, el efecto apalancamiento nos permite, primero, operar y acceder a una cantidad mucho mayor de producto, de activos que estamos comprando, y en segundo lugar, lo que nos hace es que el beneficio o la pérdida que estamos incurriendo puede ser mayor, mucho mayor o menor de lo habitual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué trascendencia tiene para la operatoria de los fondos de pensiones? Que nosotros, cuando decimos que estamos operando en mercados de futuros, siempre, si recordáis la presentación que os hacemos, os estamos dando lo que estamos invirtiendo, el riesgo que estamos asumiendo. Es decir, nosotros cuando estamos invirtiendo, si estamos invirtiendo en una operación de futuro, de manera que estamos desembolsando una cantidad, nunca diremos que el riesgo que estamos asumiendo es el de la cantidad desembolsada, sino que diremos que el riesgo que estamos asumiendo es el global de la operación. No, es decir, si estamos poniendo un 15%, nuestro riesgo no es el 15%, nuestro riesgo es de todo, es del 100%. Y cuando decimos tenemos invertido un 10% de la cartera en futuros, quiere decir que el 10% de la cartera es el 100% del futuros, no el 15%. Es decir, aquí el riesgo, el error, sería decir, tenemos el 10% de la cartera invertido en futuros pensando solo en los desembolsos del 15% de garantía. Entonces, mientras digamos, ¿no?, oye, estamos invertidos en futuros y tenemos un 10% de la cartera invertida en futuros, mientras ese 10% sea el total del riesgo asumido y no solo el 15%, estamos operando con total seguridad, estamos operando con un activo más. Y nuestro apalancamiento, por decirlo así, es un apalancamiento que está considerando el riesgo máximo, no el desembolso que hacemos. Dicho de otra manera, el gran problema que puede tener la operatoria con futuros es que el gestor se olvide de que el riesgo es por el total de la operatoria y no solo por el depósito de garantías que está obligado a hacer. Entonces, si tú tienes que operar y comprar 1.000 acciones y tienes que apostar un 15%, tu riesgo son 1.000, no es el 15% de 1.000, que son 150. ¿Vale? Si tú piensas que tu riesgo son 150, te estás equivocando, porque tu riesgo es 1.000. Entonces, si decimos, tenemos 10% de futuros, serían las 1.000 acciones, que luego hemos desembolsado menos. Y el sobrante que haremos, pues el sobrante pues se pondrá en letras del Tesoro pues para tenerlos disponibles allí. Pero queda claro que nosotros no vamos a invertir nunca por el 100%, o mejor dicho, si invertiremos siempre pensando en que el riesgo que asumimos es por el todo, no por el 15% o el 10% que estemos desembolsando previamente. Lo digo porque este tema es el punto clave de la operatoria con derivados. Es decir, si tienes claro este asunto, la operatoria con derivados es tan segura y corres el mismo riesgo que estarías corriendo en una operatoria con activos con títulos directos. No corres más riesgo. No corres más riesgo. El riesgo es el mismo. Es decir, el riesgo de un futuro de Telefónica es el riesgo de una acción de Telefónica. No tiene más. Siempre que seas consciente que para invertir en un futuro has desembolsado mucho menos, pero tu riesgo es mayor. Y esa cantidad que no has desembolsado la puedes colocar pues, en un activo financiero libre de riesgo, como una letra del Tesoro, por ejemplo. Pero tienes que tener claro que estás asumiendo un riesgo por la cantidad total, no solo por la que desembolsas. Eso sería el efecto apalancamiento, y eso sería un poco el tema básico, digamos, para condicionar y para poner un cuadro a lo que es la operatoria con futuros. El tema de cámara de conversación por un lado, mercado organizado por otro lado, con una cámara de conversación y efecto apalancamiento. Con este tema yo creo que tenemos los parámetros necesarios para entender cómo funciona este mercado y para de alguna manera empezar a profundizar más con él. ¿De acuerdo? En todo caso, pasamos a la siguiente parte, a futuros. Esta parte la va a hacer José Manuel. ¿Te pones aquí o cambio el sitio mejor, no? Venga. Bueno, pues buenos días a todos. Dejadme agradeceros también, aunque lo ha hecho Rafa, pues vuestra asistencia. Y como también os ha adelantado Rafa, la idea para esta segunda y tercera parte es hablaros de futuros y opciones. Exclusivamente, porque al final son los dos activos que vamos a utilizar y que vais a ver en nuestras carteras.
y vamos a dejar de lado todo lo que es los mercados no regulados, todos los derivados que seguro que habéis oído hablar también, como pueden ser forwards, swaps, los famosos CDS que tuvieron tanto protagonismo, sobre todo durante la crisis, los Credit Default Swaps. Todo ese tipo de derivados forman parte de ese mercado que Rafa os ha comentado, que se llama over the counter, y que nosotros no utilizamos en la gestión de nuestros fondos de pensiones. Y por tanto, pues como os digo, nos vamos a centrar en estos dos productos, que son los que vais a encontrar y los que vamos a intentar de una manera muy práctica explicaros cómo funcionan, cómo los utilizamos, y esperemos que esto os ayude pues a entender la información que aparece en vuestros informes de gestión y en las explicaciones que os damos en las reuniones de seguimientos de inversión o de aprobación de cuentas. Bueno, empezaremos por los futuros. A grandes rasgos ya Rafa os ha definido lo que es un futuro. Las dos características que los definen principalmente es que son una obligación de comprar o vender el activo que hemos tomado como referencia, que ya sabéis que vamos a llamar subyacente o que se denomina subyacente, en una fecha determinada, futura y a un precio establecido de antemano. ¿De acuerdo? Y la otra gran característica es que son mercados definidos, estándares, son contratos estándares, perdón. De antemano, el mercado donde cotizan va a definir cuáles son esos condicionantes, cuál es el subyacente, cuál es el vencimiento. Todo esto va a estar establecido de una forma estándar de antemano. También en ese contrato se va a definir si se liquidan en efectivo o con entrega física del activo subyacente. Habitualmente la mayoría de los futuros que vamos a utilizar, o todos, van a ser por diferencias, ¿de acuerdo? En efectivo. Y como también ha comentado Rafa, exigen un depósito de garantía para asegurar el buen fin de la operación, ¿de acuerdo? La Cámara de Compensación, el mercado en el que trabajemos, pues va a exigir ese depósito para asegurar que no existe ese riesgo de contrapartida y que no existe riesgo de asegurar el buen fin de la operación. Y diariamente, adicionalmente, luego lo veremos, se va a ajustar se van a liquidar las pérdidas o las ganancias que se hayan producido, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale el precio teórico de un futuro? Bueno, pues como ya hemos comentado, el precio del futuro va a estar condicionado por dos cosas: por el precio del contado, por el precio que va a tener el subyacente del contado, más el coste de financiación. Os pongo un ejemplo más práctico que va a ayudaros a entender esto. Imaginaros que tengo a la venta un coche y que vosotros como comprador me decís, bueno, pues no te lo voy a pagar hoy, el precio que hemos acordado te lo voy a pagar dentro de 3 meses. Pues yo como vendedor me voy a preguntar, bueno, ¿y qué gano o pierdo con eso? Primero voy a perder porque voy a tener que a lo mejor pagar el garaje durante esos 3 meses, el parking donde tengo guardado el coche. Voy a perder porque voy a tener que pagar un seguro voy a tener que pagar el seguro durante esos 3 meses. También voy a perder porque voy a dejar de recibir los intereses del dinero que hubieses pagado hoy. Pero a lo mejor también voy a ganar algo. Imaginaros, suponer que yo ese coche lo tengo alquilado a un tercero y también durante esos 3 meses pues voy a seguir recibiendo el alquiler, ¿vale? Si sumo todos los gastos y resto todos los ingresos que voy a tener durante ese periodo a que voy a aplazar el pago, pues me va a dar igual hacer la operación hoy o hacerla dentro de 3 meses. ¿De acuerdo? Pues esto traducido a un activo financiero, lo que vamos a tener de coste durante el periodo del contado y que se cierra la operación son los intereses. No sé si ve demasiado. ¿Veis el cursor? Sí. Son los intereses, y los ingresos que voy a tener entre el periodo del contado y el periodo de vencimiento son los dividendos. ¿De acuerdo? Es decir, que el precio del futuro va a ser el precio del contado más ese coste neto de financiación. Esa diferencia entre los intereses que voy a tener que pagar menos los dividendos o los cupones que voy a recibir. Por tanto, primera cosa importante que muchas veces da confusiones: el precio del futuro no recoge expectativas. En el precio del futuro no hay expectativas de si el subyacente va a subir de valor o va a bajar de valor. No está aquí en ese precio si el mercado piensa que ese activo va a subir durante ese periodo o va a bajar. Es simplemente precio de contado más intereses menos dividendos.
Ese es el precio teórico. Es cierto que en momentos puntuales puede haber una diferencia entre el precio teórico y el precio real del futuro. Y ahí es donde entran los arbitrajistas. Lo que decía Rafa al principio, que los futuros o los derivados en general tienen tres funciones: inversión, especulación y arbitraje. Cada vez que se produce una diferencia entre el precio teórico y el precio que cotiza el futuro, pues hay un montón de señores por ahí intentando obtener un beneficio entre esa diferencia. Y esa actuación hace que el precio real del futuro vuelva de nuevo al precio teórico, o se acerque de nuevo al precio teórico. Esta pantalla que veis aquí es una pantalla sacada de MEF y recoge la cotización del futuro sobre el IBEX, ¿de acuerdo? Importante también, en los futuros tú no eliges el precio, tú no eliges a qué nivel de IBEX o a qué nivel del activo subyacente quieres actuar. No, el futuro tiene un precio, que como os he dicho, surge de ese cálculo. Y si fijáis, pues, a ver si sale aquí. El futuro con vencimiento 15 de noviembre de 2013 sobre el IBEX cotizaba a 9.639. A 20 de diciembre de 2013 cotizaba a 9.632. Y a 17 de enero de 2014 cotizaba a 9.554. En aquel momento, cuando saqué esta pantalla, pues el precio contado del IBEX estaba a 9.669. Si os fijáis, cada vez es menor. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué a medida que estamos alargando el plazo, el precio del IBEX es más bajo? ¿Más respuestas? Correcto. No es porque el mercado piensa que el IBEX va a caer de valor, simplemente es porque en estos momentos los intereses son más bajos que los dividendos. Por poner un ejemplo, que no es exacto, pero ya explica el efecto. Si los tipos de interés están al 1% y la rentabilidad por dividendos del IBEX está al 4%, pues como el signo menos es más alto que el signo más, pues hace que el coste neto de financiación sea negativo y por tanto el precio del futuro es menor que el precio del contado. ¿De acuerdo? No es porque el mercado piense que el IBEX va a caer, simplemente es por eso, porque el coste de financiación es negativo, porque los dividendos que vamos a cobrar, es decir, lo que vamos a ingresar de dividendos es mayor que lo que vamos a pagar de intereses. ¿De acuerdo? En este caso, pues, en este cálculo digo que no corresponde con esto, pero si el IBEX estuviese a 10.000, los intereses estuviesen al 1% y la rentabilidad por dividendo estuviesen a 4%, y este fuese un futuro que tuviese vencimiento 3 meses, pues el precio teórico de este futuro sería 9.925. ¿De acuerdo? Dime. Bajo este prisma, teniendo en cuenta que a nivel actual de intereses, los dividendos teóricamente habría tendencia a ser más bajos los futuros que el mercado. Eso es. Pero ahora imaginemos que, por ejemplo, pasado mañana el IBEX se despunta y se pone a 10.500. Por lo que yo he entendido, por lo que explicaba yo antes, que la Cámara de Compensación me podría exigir poner más dinero para compensar esto. Ahora veremos. Ahora explicaré cómo se liquidan diariamente los futuros y ahí verás este efecto. Pero sí, a medida que se vaya produciendo, te adelanto, a medida que se vaya produciendo un beneficio, porque esto se liquida diariamente, si tú tienes una posición compradora y el IBEX empieza a subir, tú vas a tener un beneficio. Y la Cámara de Compensación diariamente va a ingresar ese beneficio en tu cuenta en la Cámara de Compensación. Y al revés, si el IBEX empieza a bajar, tú vas a tener una pérdida si tienes una posición compradora. Y esa diferencia, la Cámara de Compensación te la va a cargar en tu cuenta. ¿De acuerdo? O sea, vas a tener menos. Bueno, ahora veremos cómo funciona esto. ¿De acuerdo? No variará nunca el precio del futuro. El precio del futuro para quien entre nuevo, sí. Pero en mi caso, no. Yo sé que pagaré los 9, los que ponían. No pagarás nada. En un futuro no se paga. El futuro lo contratas y luego se va liquidando la diferencia entre el precio que tú has contratado del futuro y el precio real que tiene el subyacente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que compramos un futuro. En el argot de inversiones vais a escuchar a referirse a esto de dos maneras: o estar comprado o estar largo. ¿Vale? Cuando se habla de comprar un futuro, o estás comprado o estás largo. Cuando se habla de vender,
o estás vendido o estás corto. ¿De acuerdo? Posiblemente lo oiréis muchas veces porque forma parte del argot de este tema. ¿Vale? Imaginaos el tema que estamos comprados, ¿vale? Estamos comprados, estamos largos, con un futuro sobre cualquier activo subyacente. Y os explico este cuadro, este gráfico, porque es muy importante, sobre todo luego cuando hablemos de opciones, que os quede claro cómo funciona, porque si no va a ser un auténtico lío. Mira, en este cuadro, en el eje de vertical, recogemos los beneficios o las pérdidas que tenemos acumuladas, ¿de acuerdo? Si estamos por encima de la línea, evidentemente son beneficios. Si estamos por debajo de la línea, evidentemente son pérdidas, ¿vale? Y en el eje horizontal vamos a tener la evolución o el movimiento del precio del subyacente, ¿de acuerdo? Es decir, si contratamos un precio del futuro aquí, a este precio, y el subyacente acaba en el mismo precio, pues no tenemos ningún beneficio, ninguna pérdida, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado como estábamos. Precio subyacente igual al precio que hemos contratado el futuro, ni hay ganancia ni hay pérdida. A partir de aquí, si el precio del subyacente empieza a subir y es mayor que el precio del futuro que hemos contratado, tendremos un beneficio. En realidad aquí la curva esta tendría que estar mucho más inclinada, porque si tuviésemos una posición de contado, por cada 1% que subiese el beneficio, tendríamos un 1% de beneficio. Y al revés, por cada 1% que bajase el precio del subyacente, tendríamos un 1% de pérdidas. ¿De acuerdo? Como aquí tenemos un efecto apalancamiento, que os he explicado a Rafa, pues es la característica que más relevante de los derivados, y de los futuros también, pues por cada 1% que suba el subyacente, podemos tener un 4, un 5, un 6% de beneficio, dependiendo de cuál sea el apalancamiento que tienes asociado a ese derivado. Y al revés, por cada 1% que caiga el precio del subyacente sobre el precio del futuro, tendríamos una pérdida. ¿De acuerdo? Eso en el caso de que hayamos comprado el futuro. Pero el futuro nos permite también tener lo que os decía, venderlos, o estar cortos, o estar vendidos. Es decir, tener una posición inversa. En ese caso, si el precio de liquidación del subyacente cae, si estamos vendidos, vamos a tener un beneficio. Y al revés, si el precio del subyacente sube y yo estoy vendido, voy a tener una pérdida. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta aquí? Y esta es una de las principales ventajas de los futuros. Si estamos comprados, vamos a tener un producto que es más barato que el contado, diversificado, y siempre que tengamos en cuenta ese efecto apalancamiento, con el mismo riesgo que el subyacente. Y si estamos... Dime. Esto quiere decir que la opción que tienes de futuro puede ser de venta o de compra. Puede ser de que tú tengas un valor 10 y tengas la opción de venta si baja de esto. Estamos hablando de futuros. Los futuros son obligación. Vale. Luego veremos las opciones, que las opciones sí que te dan un derecho. Pero ahora estamos hablando de futuros. Con futuros no tienes la obligación. Tienes la obligación que si baja de 10, entonces lo vendes. Y si lo haces al revés, que es de compra, entonces pongamos el mismo nivel de 10, si sube de 10, lo has de comprar. No. No. Perdón, Monse. No. Vamos a ver con un ejemplo numérico a lo mejor nos aclaramos más. Mira, imagínate que tú compras un futuro, ¿vale? Y lo compras a 100, ¿vale? El precio del futuro, en el momento que tú lo has contratado, tiene un valor de 100, ¿de acuerdo? Insisto, no es algo que tú vas a poder negociar. Ese es el precio del futuro. Igual que el contado, las acciones, si esto es un futuro sobre acciones, las acciones tienen un precio, el futuro también tiene su precio. Las acciones cotizan a 10 y el futuro cotiza a 10,1, por decir algo. A ese precio. Tú lo compras en este caso a 100. Si cuando llega el vencimiento el futuro ha acabado a 100, pues lo mismo que las acciones. Ni ganas ni pierdes. Has comprado un activo a un precio y ha acabado al mismo precio. No has tenido ningún beneficio, ninguna pérdida. Y al final es muy parecido a las acciones, en este caso. Porque si el precio del subyacente
baja hasta 90, pues tú y si estás comprador, pues has tenido un beneficio de 10. Perdón, una pérdida de 10. ¿Vale? Tú has comprado algo a 100, ahora vale 90. Has perdido dinero. ¿Vale? Has perdido 10. Y al revés, si tú has comprado ese futuro y ha pasado de 100 a 110, pues tiene un beneficio de 10. ¿Vale? El paralelismo con las acciones es prácticamente compras a un precio y si sube de valor, pues tienes ese beneficio. Y si cae de valor, has tenido esa pérdida. No tengo un ejemplo de... Sí. Imaginaros la venta. Imaginaros que estamos vendidos, que hemos vendido ese futuro. Entonces la línea va inversa, ¿vale? Imagínate que está así, ¿vale? Pues en ese caso, al revés. Si ha caído de valor, se produce un beneficio. Para el vendedor, ha ganado 10. Si ha subido, pues como tú lo que tienes es la obligación de vender, ¿de acuerdo? Importante, en los futuros, al igual que en las acciones, es suma cero. Es decir, lo que gana uno, lo pierde el otro. ¿De acuerdo? Insisto, el funcionamiento es muy parecido al contado, muy parecido al subyacente que tiene debajo, con el matiz de que tienes que ser siempre muy consciente de ese efecto apalancamiento que lleva asociado. ¿De acuerdo? Solo comentar, se ha dicho ya, pero remarcarlo, que en los futuros ambas partes, comprador y vendedor, solo tienen obligaciones, uno de comprar y otro de vender, no hay derecho a obligación. Es un futuro, compras un futuro, obligación de comprar, vendes futuro, obligación de vender. Es obligación, obligado al vencimiento hay una obligación. No confundir con las opciones que veremos después, que hay derechos y obligaciones en las partes, pues son diferentes. Desde la diferencia básica entre un futuro y una de otras. La esencia de la diferencia es esto, que las opciones dan derechos y obligaciones a las partes, y en cambio el futuro. No se me ha oído, ¿no? Bueno. El riesgo de un futuro, tengo entendido que al final tampoco será mayor que la cantidad depositada más lo que te van cargando día a día. O sea, la cámara de compensación lo que no quiere es que luego tú no puedas pagar por la diferencia. Me imagino que es esto. Con lo cual, tampoco te llega... O sea, lo único que puedes perder es prácticamente el 15% más lo que te vayan cargando cada día hasta la fecha de vencimiento, que puede ser brutal, pero bueno. Pero me refiero, es un riesgo controlado. No es aquello que cuando llegues al final te digan, bueno, ahora es como que lo tienes que comprar. Te vas a llevar una sorpresa brutal, ¿no? No, teóricamente el riesgo es ilimitado. Y te digo por qué. Es cierto que tú estás presentando una garantía, pero esa garantía, digamos, te cubre hasta ese nivel de pérdidas. Pero si esa pérdida es superior, la cámara de compensación te va a pedir que aumentes esa garantía. Y si no, te va a cerrar el contrato. Te lo va a cerrar. Es decir, pero si teóricamente, si tú vas cubriendo todas esas exigencias, la pérdida y el beneficio son limitados en un futuro. Pero si te cierra el contrato, es como si tú dejaras de correr riesgo. Sí. O sea, es como una acción, dices, bueno, me cierro el contrato, pierdo toda la garantía. Y lo puede hacer porque te lo exige la cámara de compensación, o lo puedes hacer tú cuando quieras. Y es una opción válida, no es ni fraudulenta, no es válido. No. En un futuro, cuando estás en un futuro comprador, lo que no se hace, la forma de cancelar esa posición es comprar la posición inversa. Es decir, tú estás comprado en un futuro que vence en diciembre de este año. Y oye, has llegado al riesgo máximo que quieres asumir y quieres cancelar la operación. ¿Qué haces? Pues vender un futuro del mismo vencimiento y sobre el mismo vencimiento. Con eso os quedan las dos opciones neteadas, digamos, y no tienes ya ninguna posición abierta que se dice. Pero teóricamente el riesgo es ilimitado. El riesgo es limitado, el beneficio es ilimitado. O sea, los beneficios son ilimitados, las pérdidas son limitadas. Porque si miras el gráfico, esto puede subir teóricamente hasta el infinito. Y puede bajar hasta cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, insisto, es una opción teórica. Sí que es cierto que tú puedes cancelarlo o que te pueden obligar a cancelarlo si ese nivel de garantías que tienes en la cámara de compensación se agota. O llega a determinados márgenes, que es cuando te van a exigir que lo complementes. ¿De acuerdo?
Lo que comentábamos antes, ¿cómo se produce esta liquidación diaria del futuro? Bueno, pues una vez que estamos comprados, o que tenemos una posición abierta, que estamos o bien comprados o bien vendidos de futuros, pues cada día se va a mirar el precio del subyacente sobre el precio de ejercicio que tenías. Por ejemplo, compramos un futuro del mini-IBEX a 8.500. Al día siguiente, el IBEX sube hasta 8.550. Bueno, pues la diferencia entre 8.550 y 8.500 son 50. Si estás comprado, la cámara de compensación ingresará 50 en tu cuenta. Si estás vendido, te cargará 50 en tu cuenta. ¿De acuerdo? Al día siguiente, baja a 8.520. La diferencia son 30, en este caso negativos. Si estás comprado, te cargarán 30 en tu cuenta de la cámara de compensación. Si estás vendido, te los ingresarán, porque estás teniendo un beneficio. ¿De acuerdo? Al día siguiente, sube hasta 8.600. Imaginaos que este ya es el día del vencimiento. Pues te ingresarán 80, la diferencia entre esto y el día anterior, pues la diferencia son 80, si estás comprado te los ingresarán, si estás vendido te los cargarán. La diferencia al final son 100, 100 para uno y 100 para otro. Pero diariamente esto se ajusta. Imaginaros que en este momento que se le cargan al vendedor 50, pues el límite, el nivel mínimo establecido en la cámara de compensación es que no puedes tener un cargo superior a 40. Eso es lo que se llama el maintenance margin. Si lo has roto, te dirán, ingrésame 10, porque has roto ese nivel de seguridad. Si no me ingresas 10, te voy a cancelar la posición. ¿De acuerdo? Y esto, insisto, se hace diariamente. Y se hace, evidentemente, pues para que la cámara de compensación no asuma más riesgos de los que puede asumir. Como ha comentado Rafa, ellos actúan como compradores y como vendedores de las partes, están como en el medio de comprador y vendedor. Sería un riesgo muy elevado para la cámara de compensación si tuviese que asumir ellos la contrapartida de todas las operaciones. Para evitar esto, pues se siguen estas cámaras de garantía y se ajustan diariamente por las posiciones abiertas que pueden haber. ¿De acuerdo? Ejemplo práctico ya, de futuros que tenemos en nuestra cartera. Esto supongo que os resulta familiar. Lo he sacado de un informe de gestión de un fondo de pensiones. Y esta es la información que aparece. Por un lado, en la primera línea, pues define el activo, los futuros que tenemos. Define, o sea, el tipo de activo primero, que en este caso son futuros. ¿Cuál es el subyacente de cada uno de los futuros? Como veis, tenemos de renta fija y de renta variable. Tenemos un futuro sobre el bono alemán a 10 años, tenemos un futuro sobre el bono alemán a 2 años, tenemos un futuro sobre el bono alemán a 5 años, un futuro sobre los stocks, este ya sería de renta variable, un futuro sobre el FTSE 100 y un futuro sobre el Standard & Poor's 500. ¿De acuerdo? Y luego nos dice cuál es el vencimiento. ¿Vale? Septiembre del 2013, septiembre del 2013, septiembre del 2013, septiembre del 2013, septiembre y septiembre del 2013. ¿De acuerdo? Estos serían los futuros que tendríamos abiertos en cada momento. La posición, cuántos contratos tenemos, y luego veréis que hay algunos que tienen signo positivo y algunos tienen signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dice por qué hay algunos que tienen signo positivo y por qué algunos tienen signo negativo? ¿No? Si estamos comprados o vendidos. ¿De acuerdo? Si tenemos signo positivo, quiere decir que estamos comprados en ese futuro. En el caso del futuro alemán a 10 años, tenemos 3 futuros comprados. ¿Vale? En el caso del futuro alemán a 2 años, tenemos 9 contratos vendidos. Aquí estamos cortos. ¿De acuerdo? Estamos vendidos. Una C. Es que yo pensaba que esto era lo que era la opción de compra. No, estos son futuros. Estos son futuros, no son opciones. Bueno, ¿vale? pero que eran comprados, pues. No, esto se refiere simplemente al número de contratos. ¿Vale? El futuro alemán, tenemos 15 contratos vendidos. El futuro sobre el Eurostoxx tenemos 166, signo más, comprados. Lo mismo que el futuro sobre el FTSE y lo mismo sobre el futuro sobre el Standard & Poor's. ¿De acuerdo? Los precios de adquisición y los precios
y el último precio de cotización, ¿de acuerdo? Si os fijáis, luego os comentaré cómo funcionan los precios, los futuros de renta fija, pero los futuros de renta variable, el precio de adquisición y el precio de cotización están muy próximos a la cotización de cada índice, ¿vale? El Eurostoxx pues cotiza en torno ahora a 3.000, pues cuando saqué esto estaba a 2.853, ¿de acuerdo? Acordaros, pues esto se parece mucho a la cotización de cada uno de los índices que cotiza. Por curiosidad, si os fijáis, el futuro del Standard & Poor's cotizaba en este momento a 1.239. La cotización del Eurostoxx, del Standard & Poor's, si también lo tenéis un poco en la mente, estaba entonces en torno a 1.700. La diferencia, en este caso simplemente por curiosidad, de por qué está tan lejos, es porque lo hemos comprado en euros. El Standard & Poor's cotiza en dólares, pero aquí lo tenemos en euros. Si dividís en la cotización del Standard & Poor's por 1,36 o 1,38 que está ahora, sale estos 1.239, que es lo que explica esa diferencia entre el precio de la cotización del índice subyacente con el valor que os aparece aquí, ¿de acuerdo? Y por último, lo que os comentaba Rafa, la exposición al riesgo, la valoración. ¿De dónde salen estas cifras? Pues salen de multiplicar el número de contratos que tenemos por el último precio por el multiplicador, ¿de acuerdo? Cada contrato, como os he contado antes, tiene establecido el número de acciones o el multiplicador que lleva asociado. Esto se define, cada cámara de compensación, cada mercado define el funcionamiento de ese futuro, ¿vale? Por ejemplo, el caso del futuro sobre el Eurostoxx, el multiplicador son 10. Si multiplicamos esto, el último precio, por el número de contratos y por 10, nos tienen que salir estos 4.735. ¿No? Ay, perdón, se me ha ido a dejar. ¿De acuerdo? Y esto es la exposición real al riesgo que estamos asumiendo, ¿de acuerdo? Por eso es lo que publicamos aquí, no la diferencia entre el precio del contrato y el contado, no. Eso es el riesgo que asumimos y eso es lo que informamos. Disculpad, sí, imaginaros que no es el caso, nunca lo es, pero imaginaros que toda la cartera de renta variable estuviera en futuros. Imaginaros que fuera el 20% de la cartera del fondo. Pues en este caso, si os decimos que es así, sería porque el riesgo total, esta columna sería el total invertido, que no sería la cantidad desembolsada, que sería mucho menor. Insisto, mientras lo que consideres como riesgo asumido, como la cantidad real que estás invirtiendo, como la cantidad que estás invirtiendo que no desembolsando, no hay riesgo en la operatoria de futuros. Y es el mismo riesgo que estuvieras en los títulos de contado igual. El problema viene cuando, o vendría, que no viene, vendría, que no lo haremos nunca, pero vendría si nosotros consideramos como cantidad invertida solo la desembolsada, que como veis es muchísimo menor. Ese es el truco, la cautela básica que hay que tener cuando se opera con este tipo de producto. Un poquito para adelante. Este es el ejemplo que os comentaba de dónde sale esa valoración. Por ejemplo, en el caso del Eurostoxx, pues 2.853 por el número de contratos, por el multiplicador, pues nos salen estos 4.735.000 euros. El funcionamiento o las condiciones de cada contrato, como os decía, están definidos en cada mercado. Por ejemplo, he sacado de la web del MEF, del mercado español, el funcionamiento del futuro sobre el IBEX 35. ¿Y qué información nos dan aquí? Pues lo comentábamos. ¿Cuál es el activo subyacente? En este caso, el IBEX 35, el índice de la bolsa española. ¿Cuál es el multiplicador? Pues también está definido aquí, 10 euros. ¿De acuerdo? Es la cantidad por la que se multiplica el IBEX 35 para obtener su valor monetario. Por tanto, el nominal, si el IBEX 35 cotizase 10.000, por 10, el nominal de ese contrato serían 100.000 euros. Esa es la cantidad real que, digamos, estás invirtiendo. ¿Qué más nos dice? Los vencimientos también están establecidos. Siempre son los 10 vencimientos más próximos a los siguientes trimestres, más los 2 vencimientos mensuales más próximos, que no coincidan con el del trimestre. ¿Vale? Y también, por convención, pues la fecha de vencimiento siempre es el tercer viernes de cada mes de vencimiento. ¿De acuerdo? Y también nos explican pues cómo se hace la liquidación diaria de pérdidas y ganancias.
Nos dice que antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el precio de liquidación diaria, se liquida, pues se hace esa liquidación, ¿no? A modo de ejemplo, os pone que una compra de 30 futuros a 10.000 euros con un precio de liquidación a final de la sesión de 10.020 tendría la siguiente liquidación. 10.020 menos 10.000 serían, pues 20. Por 30, 60. Por 100, 6.000. Perdón, 600 y por 10, 6.000. ¿De acuerdo? Eso es como se liquida. Por tanto, aquí vemos también muy claro el efecto multiplicador, ¿no? Para una diferencia de solamente un 0,2% de movimiento en el subyacente, pues da lugar a 6.000 euros de fluctuación. ¿De acuerdo? En el caso de los bonos, de los futuros de renta fija, estuve buscando algo en castellano, no sé de nada, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer un poquito más grande. A ver. Se sigue sin ver, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Venga. Bueno, pues he sacado las especificaciones o las condiciones del contrato de los bonos alemanes que utilizamos más habitualmente, que cotizan o que los cogemos de euros, como os dijo Rafa. El funcionamiento de los futuros de renta fija es un poco particular. Por ejemplo, aquí nos dice los subyacentes que podemos tomar. El Bund, el bono alemán a 10 años, que como veis lo teníamos en la cartera. No me preguntéis de dónde salen estos nombres, pero el bono alemán a 2 años lo llaman Salz y el bono alemán a 5 años lo llaman Volp. Insisto, no me preguntéis de dónde vienen estos nombres porque no tengo ni idea, pero son las denominaciones que se toman. ¿Qué más subyacentes podríamos tomar en este mercado? Por ejemplo, los BTPs, que es deuda italiana, los OATs, que son deuda francesa, o estos CONF, la Confederación, que es deuda de gobierno suizo. Todo esto es deuda gobiernos, ¿eh? Todo lo que es Alemania, Italia y Francia, evidentemente cotiza en euros, lo que es Suiza cotiza en franco suizo. Cuando veis me vuelvo para atrás. Cuando veis el precio, es 140.000, 110.000, 124. Esto surge también de las condiciones del contrato, que no conseguí encontrarlas, pero bueno. Para la cotización de los futuros de renta fija, se toma como referencia un bono imaginario, que lo llaman nocional, pero es un bono imaginario, que tiene un nominal de 100.000 euros y un tipo de interés del 6%, me parece que es el caso del bono alemán. Sabéis que con esas condiciones, pues en función de cómo vayan los tipos de interés de ese bono, el precio sube o baja. Como el bono alemán en este momento está muy por debajo de ese 6%, pues el precio sube. Por eso cotiza muy por encima de esos 100.000 de nominal. En este momento cotizaba a 140.000. Lo mismo para el bono alemán, que es menor porque al tener un plazo más corto también tiene un precio más bajo, y al bono alemán a 5 años también está por encima sobre el nominal, porque el tipo de interés de ese bono imaginario es más elevado que el tipo de interés del bono real, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Para que sepáis eso, como referencia, se toma un bono imaginario de nominal 100.000 euros. Por tanto, veis que en todos casos son nominales muy altos y que pues prácticamente dejan fuera al inversor minorista. Los futuros casi siempre están dirigidos a mercado mayorista. Se han hecho intentos de acercarlos al público, por ejemplo, al público minorista. Por ejemplo, el MEF, el mercado nacional, hizo un futuro sobre el mini IBEX, en el que el multiplicador en lugar de 10 era 1, para que el contrato fuese más pequeño y ofrecer más posibilidades de que el inversor particular pudiese acceder a este mercado. Pero la verdad es que el éxito es limitado y continúa siendo un mercado mayoritariamente mayorista, mayoritariamente de inversor institucional. ¿De acuerdo? Y hasta aquí las opciones, los futuros, perdón. Si os parece, hacemos una pausa. No sé si tenéis alguna duda, porque esto empieza a ser a lo mejor un poco técnico y os puede haber resultado un poco engorroso. ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. Cuando invertimos futuros en renta fija, en donde las rentabilidades son muy pequeñas,
las comisiones de las cámaras de compensación y todo eso, cada día que te van haciendo ingresos o solicitándote que les hagas, ¿se pueden llegar a comer? No, pienso una cosa, actuar en derivados es mucho más barato que actuar en el mercado de contado. Mucho más barato. Si te fijas, una de las informaciones que aparecen en los informes, vuestros informes de gestión, son las comisiones de intervención que se han generado por operar en el mercado de contado y las comisiones que se han generado por participar en el mercado de derivados. Ya veréis que las comisiones que se generan por el mercado de derivados son mucho más bajas que en el mercado de contado. Es mucho más barato, mucho más barato. Sí. Pero aprovecho para contar. Ese también es otro de los atractivos que tiene. Es decir, operar en el mercado de derivados tiene unos costes de transacción más bajos. Y eso, pues, nosotros no los vamos a cobrar, pero vosotros, como partícipes de los planes de pensiones, sí que los vais a pagar menos por operar en ese tipo de mercados. Os comento una cosa que pienso es interesante también y para que lo entendemos. Como veis, en el futuro alemán a 2 años y en el futuro alemán a 5 años estamos vendidos. ¿Quién me dice qué riesgo estamos intentando cubrir aquí por tener estos futuros vendidos? El de la subida de los intereses. Exactamente. Sabéis que cuando invertimos en renta fija hay varios riesgos, pero uno de los más importantes es el riesgo de tipo de interés. Lo hemos explicado ya bastantes veces, que cuando los tipos de interés suben, el precio de nuestra cartera de bonos baja. Y al revés, cuando los tipos de interés bajan, como nosotros tenemos una cartera ya con los tipos de interés pactados, pues el precio sube, ¿de acuerdo? Lo que hacemos con estos futuros, vendiéndolos, es precisamente eliminar ese riesgo. Eliminamos el riesgo de que a medida que suben los tipos de interés, el precio de nuestra cartera baje. Porque es cierto que bajará, pero ¿qué pasa con nuestro futuro? Que subirá el valor. Subirá el valor de nuestro futuro que tenemos vendido, bajará el valor de nuestra cartera. Y por lo tanto, tenemos ese riesgo cubierto. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que tenemos estos futuros vendidos sobre el bono alemán a 2 años y sobre el bono alemán a 5 años. Si os fijáis en cuanto a la posición de renta variable, estamos todos comprados. Es decir, en este caso, estas posiciones son de inversión, no son de cobertura. Las hemos comprado pues para obtener un beneficio por la subida de la mercado. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿No? Pues si os parece bien, vamos a hacer un descanso, tomamos un café y luego nos metemos en el apasionante mundo de las opciones después del descanso. ¿De acuerdo? Gracias.